Bueno, pues efectivamente, vamos a encomendarle a las 4 personas que hoy nos acompañan, a Ernesto, a Roberto, a José Luis, a Carlos, que nos ayuden a predecir el futuro, con 4 asuntos concretos que nos van a tener en vilo a partir de septiembre, cuando retomemos la temporada y nos tengamos que enfrentar a la intensa actualidad que vamos a tener por delante. La primera cita que queremos analizar y que queremos pronosticar, esas elecciones generales todavía sin convocar, todavía sin fecha y que se celebrarán a finales de año. Uxía Rodríguez, muy buenas noches. Pues Fernando, vamos a comenzar por la que es la primera cita que nos espera, porque la primera es en septiembre, el 27 de septiembre. Ese día, salvo sorpresa, sorpresón de última hora, lo que va a ocurrir es que los catalanes, por tercera vez, atención, en tan solo 5 años, se enfrentarán a unas nuevas elecciones autonómicas, aunque esta vez tendrán un carácter diferente, porque aquí no solo se decidirá quién gobierna esa comunidad autónoma, y es que Juntos por el Sí, detrás de Juntos por el Sí está la clave, esta candidatura de unidad que engloba a Convergencia, ya sin unió, a Esquerra Republicana y a las entidades soberanistas, tiene un objetivo claro. Su objetivo es declarar la independencia de Cataluña. Dicen que lo harán sí o sí si logran una mayoría en esas elecciones del 27 de septiembre. Lo que no nos han dejado claro, al menos por ahora, es dónde consideran ellos que está esa mayoría. Lo que sabemos, porque nos lo han dejado claro, es que ellos van a por todo, lo han dicho literalmente. Artur Mas es el número 4 de esa lista. En última posición, pero muy simbólica, está Pep Guardiola, uno de los grandes protagonistas ahora de este desafío. Lo que ya sabemos es que el 28 de septiembre, si logran esa mayoría, comenzará la desconexión, le llaman así, la desconexión entre España y Cataluña, una desconexión marina que terminaría, suponemos, después de 18 meses, porque la hoja de ruta ya está claramente marcada. Empezamos por ahí, Uxía, a partir del día 27 es cuando empieza automáticamente el proceso de Cataluña, el proceso hacia la independencia, y que es lo primero que tienen que hacer y que van a hacer los catalanes en el caso de que Artur Mas gane con mayoría esas elecciones. Pues lo primero que harán será aprobar una declaración solemne en la que dicen que Cataluña será un Estado independiente. Siguiente paso, informarlo a las autoridades, tanto a las autoridades españolas como a las europeas. A continuación viene lo siguiente, ellos procederán a la proclamación de la independencia, que supondrá una desconexión, como decíamos, del orden jurídico español. El otro paso es la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica que debería regular de forma provisional el nuevo Estado catalán. Ahí es cuando se convocan unas elecciones constituyentes, establecen un periodo máximo, en este caso de 18 meses desde el día 27 de septiembre para hacerlo. El proceso de independencia culminará con una otra votación. La aprobación de la Constitución esta vez se hará por referéndum, pero ellos aclaran además, Uxía, que no dejarán bloquearse por el Estado español. Dicen que si el Estado los bloquea, ellos harán una declaración unilateral de independencia. Así que ya tenemos la fecha, ya tenemos la hoja de ruta marcada y ahora viene nuestra pregunta, la primera pregunta de la noche. ¿Llegará la independencia de Cataluña? Pues esta es la primera pregunta que trasladamos a la mesa, la hoja de ruta que nos acaba de comentar Marina, la que ellos establecen en función de lo que pretenden hacer en el caso de que el día 27 de septiembre se produzca un resultado electoral que les permita afrontar esta desconexión, tal y como ellos le han llamado. José Luis, empiezo por ti. ¿Se va a producir en el corto plazo esa independencia de Cataluña de España? A ver, yo creo que no. En todo caso, porque ellos mismos ya establecen una línea de actuación que significa la posibilidad de que se puedan ir recurriendo todo el conjunto de decisiones que van a ir a tomar. Yo lo que lamento es que no se recurra a la primera, es decir, que un presidente de la Generalitat pueda organizar un partido para unas elecciones cuyo objetivo es netamente ilegal y eso no sea suspendido como lo sería cualquier otro partido que hiciese una proposición ilegal. Yo creo que no se debería dejar a ese punto, es decir... ¿Tú crees que no se deberían celebrar las elecciones? Exacto. No, las elecciones se pueden celebrar. Lo que no se puede dejar es que un partido que dice que su objetivo es romper la Constitución... Y legalizar esa candidatura. Y legalizar esa candidatura. Yo creo que eso sería
lo correcto que se debería de ¿Y hacer. qué consecuencias tendría eso? Pues un follón, claro, porque ahora todo es un follón. Todo lo que viene es un follón. Y por tanto, va a ser un follón la declaración, va a ser un follón las comunicaciones al Estado y las comunicaciones a los otros partidos, va a ser un follón las sucesivas leyes que quieren aprobar, va a ser un follón el hecho de que quieran convocar un referéndum, todo eso... Y un follón que no tú puede... pronosticas que va a acabar ¿cómo? A ver, desde mi punto de vista, si lo hacen como ahí dicen, debería de acabar con Mas en la cárcel, claro. Eso sería la lógica más absoluta, porque Mas no es un ciudadano que está opinando. Mas es el presidente de la Generalitat, responsable del Estado en Cataluña y garante del cumplimiento de la ley. No estamos hablando de un señor que dice que a él le gustaría hacer un referéndum, no, estamos hablando del que ha jurado acatar la Constitución y además hacerla cumplir. Y lo que está haciendo es justamente lo contrario. Y como yo creo que eso es un delito electoral flagrante, yo creo que debería de hacerse. Como el Gobierno ha tomado una decisión ya antes, perdón, que consiste en esperar a los hechos consumados para recurrir los hechos y no la ilegalización del proceso, pues lo más probable es que vayamos de follón en follón hasta el follón final. Y el follón final yo creo que no puede ser la independencia. Yo creo que Mas trata de jugar, y perdón por esta extensión, trata de jugar con una última cosa, porque Mas está intentando hacer valer sobre una situación, por decirlo así, de disgusto y de desafección política, está intentando hacer... Bueno, yo creo que Mas lo que espera es que las elecciones generales de final de año dejen además un gobierno confuso, débil y pactado entre muchos, y que por tanto ese gobierno tenga muchas dificultades para tomar decisiones contundentes contra el proceso catalán. De tal manera que en este momento es enormemente difícil decir en qué va a terminar, sobre todo cómo va a terminar algo que está montado, desde mi punto de vista, sobre una locura. ¿Estás preocupado? Absolutamente. A ver, bastante, sí. Estoy bastante preocupado porque yo creo que, por una parte, no entiendo. Hay tres cosas que no entiendo. La primera es por qué Mas toma esta deriva, que es una deriva retadora constante contra la ley. La segunda es por qué Mas sigue teniendo un cierto apoyo por personas que al mismo tiempo dicen que es una locura lo que está haciendo, pero que no quieren, por decirlo de alguna manera, desmontar esa manera de reivindicación y darle alguna razón, por decirlo así, al Estado. Pero yo sobre todo no entiendo por qué un sistema como el nuestro, que es absolutamente garante en cuanto a los objetivos que tú puedes llevar en un programa político, etcétera, que no te permiten llevar cualquier cosa. Tú no puedes hacer unas elecciones diciendo voy a presentarme a las elecciones para defender la desigualdad del hombre y de la mujer, porque te invalidan la candidatura. Y yo creo que hacen bien. Bueno, pues ¿por qué no se invalida una candidatura que dice que lo que va a hacer es pasarse la legislatura del Estado por el arco de triunfo y además con la intención de montar un follón de enormes proporciones para todo el Estado? Y yo creo vamos a preguntar, a ver, Carlos, que estabas negando con la cabeza. Primero, empiezo por el final, la última pregunta. ¿Ti estás preocupado? Non, eu non estou preocupado, pero que vamos a ver, eu creo que cando non sou únicamente Xosé Luís, senón cando moitos comentaristas, moitos medios non personalizan a situación catalana en Mas, eu creo que están esquecendo unha cuestión fundamental. Están esquecendo que hai convocadas unhas eleccións nas que o pobo catalán decidirá democráticamente, verdade, que opinión ten, cal pensa que o camiño que debe seguir Cataluña, por tanto, non é Mas, e que neste momento, escoitamos antes o que decía tamén Antón Costas, hai unha grande maioría de cataláns que reclama un dereito democrático básico, que é dereito... Eso, e tamén decía que tamén sí, hai unha gran maioría de murcianos e de pontevedreses... Claro, pero a cuestión, eu creo que a cuestión fundamental é a cuestión democrática, é dicir, vaise deixar que os cataláns decidan, vaise escoitar a súa voz, e a partir de aí, pois haberá que falar, efectivamente. Ti consideras que está ben esa conformación desa lista unitaria na que se especifica esta folla de ruta que acaba de compartir con unos Mariña? Pois eu creo que perfectamente legal, porque les... vamos a ver, xa o comentamos algunha vez neste programa, como se fixo a transición española que todo o mundo di que é un modelo, etcétera, etcétera, e agora vamos coñecendo, verdade, as miserias. Era aquela fase famosa de Torcuato Fernández de Miranda, de la lei a la lei. Bueno, aquí o que se está é pensando nun modelo perfectamente democrático, non violento, pacífico, e que vai da lei
a lei. Despois veremos se ten o apoio dos cataláns, pero eu creo que a voy a cuestión trasladar en termos lógicamente también la pregunta. democráticos é esa. ¿Tú crees que se va a producir, por concretar y brevemente, se va a producir esa independencia a corto plazo? No, eu creo que a curto prazo non, pero creo que o debate neste momento para min non é independencia sí, independencia non. E creo que nesa folla de ruta tamén está a posibilidade de facer un referéndum de verdade, non? A escocesa, digamos, nese período transitorio de 18 meses, e se... ¿Ti te fiarías, o sea, crees que Mas está en condicións de convocar un referéndum con todas as garantías? Pois que non o convoque máis, que o convoque o Estado. Pode convocarlo o goberno do Estado. En termos constitucionais é quen tenga competencia. Bueno. Sí, pode, como que non pode? Ahora os Sí, preguntamos se vosotros. quere, pode, Simplemente claro unha que cosa, pode. en todo este lío... Como que non pode a ver, convocarlo coa Constitución na man? Pode facelo, un referéndum consultivo. Que a sentencia última do Tribunal Constitucional non pode. Como vai? Bueno, ahora os pregunto simplemente una goberno cuestión. pode. Como saben, esa pode, lista claro que pode. unitaria que se ha venido a llamar es un experimento, yo creo que bastante infrecuente. No sé si hay muchos referentes en la historia de la democracia española, de esa confluencia de 4 partidos diferentes. 2 de ellos no son partidos exactamente, sino asociaciones civiles. El que supuestamente sería presidente de la Generalitat, en caso de que triunfaran los planes que tienen previstos, va de número 4 en lugar de ir de número 1. Y hoy, claro, nos hemos enterado de un pequeño detalle. Ese número 1 no tiene muy claro que Artur Mas vaya a ser el presidente de la Generalitat en caso de que triunfe esa lista unitaria. Raúl Romeva, en esa entrevista que hoy publicaba el periódico de Cataluña, el acuerdo no dice explícitamente que el presidente será Mas, y no es un titular que haya cogido esta cabecera con pinzas, sino que hoy mismo estas declaraciones las ha ido repitiendo en otros medios de comunicación. Así que ni siquiera tiene muy claro qué va a pasar, quién va a ser o quién sería hipotéticamente el presidente de la Generalitat en ese proyecto, en ese experimento que tiene el nombre de lista unitaria. Roberto, ¿tú estás preocupado? Sí, claro, muy preocupado. Muy preocupado por 2 cuestiones. Primero, por lo que pueda ocurrir en Cataluña, muy preocupado. Y segundo, por cómo la dinámica de Cataluña pueda afectar al conjunto de España, ¿no? Es decir, que España está en un momento importante de la recuperación económica. Hoy hemos tenido los datos de empleo, que son muy buenos, los mejores datos de creación de empleo en los últimos 10 años. España está en una situación muchísimo mejor que hace 1 o 2 años para salir de la crisis y consolidar el crecimiento económico, y yo tengo la impresión de que si nos metemos en ese dibujo se va a complicar todo mucho, ¿no? Porque dependiendo de cuál sea el grado de irresponsabilidad del nacionalismo catalán, efectivamente no es solo un problema de Mas, es un problema del nacionalismo catalán. Dependiendo de cuál sea el grado de irresponsabilidad del nacionalismo catalán, podemos llegar a una situación verdaderamente terrible, ¿no? A una situación gravísima, ¿no? Vamos a ver... ¿Cuál sería esa situación? ¿Cuál es José Luis decía de follón en follón hasta el follón final? No, el follón final, es decir, que si esto se llega... Hay un ejemplo histórico, es decir, el follón final es toda la Generalitat en la cárcel, ¿no? Hay una foto que se puede consultar en la red de Companys, el presidente de la Generalitat, con todos los consejeros, salvo el de Interior que se fugó, esto en la cárcel de Madrid, ¿no? Por tanto, no sé si de Madrid, en una cárcel, en una prisión. Bueno, esto sería algo terrible, ¿no? Terrible. O sea, la mera hipótesis de que esto pudiera ocurrir es algo terrible. Vamos a ver, yo creo, hago con la bola de cristal, yo creo que no va a haber independencia como no hubo referéndum, ¿no? Es decir, lo que hubo fue una patochada. Esto que no es un referéndum, es otra cosa que no tiene que ver con un referéndum. Allí, sí. ¿Pero qué va a pasar en las elecciones? Por empezar por ahí. Bueno, yo creo que hay una primera pregunta que habría que hacer. Porque llegamos a unas elecciones en las que el PSC está como está, el Partido Popular se le da por desaparecido, Ciudadanos con previsión de subir, Podemos con previsión de subir. Podemos con previsión de subir en alianza con Iniciativa per Catalunya, y la CUP en una candidatura ajena a esta unitaria. Fíjate que la pregunta de qué va a pasar en las elecciones... Luego haré una reflexión breve sobre qué podría pasar, ¿no? La pregunta de qué va a pasar en las elecciones tiene que ver, la incertidumbre sobre lo que puede pasar en las elecciones tiene que ver con un hecho fundamental, y es que nadie de los que tienen todo perfectamente previsto, ley de transitoriedad jurídica, es todo un disparate. O sea, no se ha producido nunca nada similar en ningún país de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Yugoslavia no tiene nada que ver, en fin, nada parecido a esto se ha producido jamás en ningún Estado democrático, me atrevería a decir, esto en los últimos 50 o 60 años. No, perdona, nada que ver con esto. No, Checoslovaquia fue un proceso legal, un proceso acordado, legal, de separación de 2 comunidades que, por cierto, estaban separadas relativamente a finales del siglo XIX, por tanto, nada que ver. Pero tenía un estatuto confederado. Pero en todo caso, como esto, es decir, un desafío al Estado
de esa envergadura al Estado de Derecho, a la Constitución, no se ha producido jamás. Pero voy al tema de qué puede pasar. Yo creo que la incertidumbre sobre lo que puede pasar es lo que explica el hecho de que Mas no esté dispuesto a aclarar lo más importante de todo. O sea, tienen la previsión de la ley de transitoriedad jurídica, la desconexión, no sé cuánto, la estructura del Estado, pero no dice algo elemental. ¿Qué mayoría es necesaria? ¿Qué mayoría es necesaria? Porque hay una cosa que es importante decir. El Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que para reformar el Estatuto de Autonomía de Cataluña es necesaria una mayoría de los 2/3. Esto lo establecen todos los estatutos de España, con la excepción del vasco, donde se establece una mayoría absoluta. Todos los estatutos establecen una mayoría cualificada. Es cierto que hay algunas decisiones que no afectan a la ordenación de los poderes, que se pueden tomar, a la ordenación competencial, que se pueden tomar por mayoría absoluta. Pero las decisiones, diríamos, de envergadura hay que tomarlas por mayoría de 2/3. Con lo cual nos podríamos encontrar con que para reformar el orden competencial de Cataluña hubiera que adoptar la mayoría por 2/3 y que Mas quería declarar la independencia por mayoría absoluta o por mayoría simple. O por mayoría simple. Vale. Es una cosa disparatada. Vamos a ver, ¿qué puede pasar? O sea, tú primero, ¿estás de acuerdo con que el Estado debería ilegalizar esa candidatura? Yo no tengo claro que el Estado puede legalizar la candidatura. Puede legalizar una candidatura porque la ley de partidos... Por defender un programa ilegal, sí. No. Por defender medios ilegais. Aquí non hai unha democracia militante no sentido de que proíba... Sí. Decir, ti podes defender un programa contrario á Constitución, sempre que defendas un cambio da Constitución. Estoy diciendo el presidente de la Generalitat. Sí, pero o presidente da Generalitat ten un cidadán máis e pode presentar. No, é un ciudadano máis, hombre. En termos del Estado en Cataluña. Cando exerce o seu dereito de sufragio Roberto. pasivo é un cidadán máis. Yo creo que con la ley de partidos en la mano sería complicado ilegalizar a los partidos, ilegalizar candidaturas, incluso con la ley electoral tal y como está redactado hoy en día, porque se exige un componente que es el componente de la violencia, etcétera, etcétera, y aquí claramente no hay ese componente. Otra cuestión distinta es que el Estado pueda actuar ya contra Mas. Es decir, que esto es completamente distinto porque, vamos a ver, si hay un supuesto en el que quepa la aplicación del artículo 155 de la Constitución, lo diré para nuestros espectadores que no tienen por qué saber lo que dice, es un artículo que habla del cumplimiento obligatorio de las obligaciones estatales. La suspensión de autonomía catalana. No es la suspensión de la autonomía, no, perdona que te diga, no es la suspensión de la autonomía, Carlos, no, esto no es la suspensión de la autonomía, es la adopción de medidas, a iniciativa del Gobierno, con autorización por mayoría absoluta del Senado, para exigir el cumplimiento de las obligaciones estatales, que pueden consistir, que es retirar, o sea, pueden consistir en suspender las competencias del Parlamento parcialmente o totalmente, o las competencias del presidente de la Generalitat, no la autonomía. Eso fue lo que se hizo en el año 34 porque no había previsión legal alguna, que luego además el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional en el 36. Por tanto, lo que no puede hacer más, como presidente de la Generalitat, como representante ordinario del Estado en Cataluña, que es lo que dice la Constitución, es estar organizando un proceso claramente ilegal, que es ilegal en todas sus manifestaciones. La desconexión, todo esto es un disparate que no tiene ni pies ni cabeza, y yo además creo que no va a ocurrir. Es decir, yo, antes o después, lo que se va a producir, inmediatamente que se celebren las elecciones, si es que el resultado electoral, imagino que será la mayoría absoluta, es en lo que está pensando Mas, supongo, les permitiera empezar a adoptar ese tipo de medidas, lo que se va a producir es una cascada de impugnaciones ante el Tribunal Constitucional. No tengo ninguna duda que el Tribunal Constitucional va a hacer lo que tiene que hacer, que es declarar inconstitucionales todas las medidas que vaya adoptando, y el punto difícil, el punto complicado es que antes o después, si el desafío a la legalidad constitucional continúa, habrá que aplicar el 155 de la Constitución y antes o después habrá que aplicar el Código Penal. Sí. Entonces, bueno, esto va a depender exclusivamente del grado de irresponsabilidad con el que se comporten los nacionalistas catalanes. Ernesto, te escucho enseguida. Mientras vamos hablando de todo esto, la verdad es que hay un tema que yo no quiero que introduzcamos ahora porque bastante tenemos con lo que tenemos encima de la mesa, pero que es el asunto de la corrupción, que tiene que ver con CiU, por ejemplo. Hoy se ha detenido a una persona cuyo padre estuvo vinculado a la fundación también de Convergencia y Unión, está el caso Pujol. Efectivamente, el asunto de la corrupción no parece que esté muy presente en estos momentos en este debate, ni se está exigiendo responsabilidades de cosas que ha hecho un partido que lleva ocupando la administración pública catalana pues prácticamente desde que se recuperó la democracia en España. Decía, te escucho enseguida, Ernesto, pero hoy Antón Costas estaba en Vigo, es de Vigo, vive habitualmente en Barcelona, él es el presidente del Círculo de Empresarios, una persona cuya opinión sobre lo que está sucediendo en Cataluña nos parecía especialmente relevante. Él no cree que se vaya a producir la independencia y propone, bueno, revisar algunas cosas. Vamos a oírlo.
Pues si está preocupado por eso, no se preocupe, no habrá independencia. Bueno, Tenemos que aplicar bisturí a la realidad catalana, si no, acabaremos no entendiéndonos. Y vamos por el camino de no entenderlos. No hablar de los catalanes son así, son asá. Que hay un 75% de catalanes que no muestran simpatía hacia la independencia, pero sí muestran un malestar importante y tienen la aspiración, la demanda de que las cosas mejoren. Es aproximadamente el mismo malestar que hay en el resto de España. Pongámonos a escribir el manual de instrucciones de uso, en este caso del Estado de las autonomías, y veremos que si lo somos capaces de escribir en la próxima legislatura, una buena parte del malestar catalán, que insisto que es el malestar español, desaparecerá. Bueno, la propuesta o el diagnóstico que hace Antón Costas de lo que está sucediendo con la cuestión catalana, con esa convicción que acaba de expresar de que la independencia no se va a producir, que lo que está es utilizándose un sentimiento de malestar, que él, por cierto, no circunscribe solo a Cataluña, sino que cree que se está produciendo en el conjunto del Estado. Ernesto. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Antón Costa en todo lo que dice sobre este asunto, pero vamos a ver, el asunto de Mas, yo creo que lo define muy bien, y tú que lo leíste, porque además apareces en el libro, José Bono recuerda que hay una entrevista entre Mas y Zapatero, y Mas le dice, tú retira, tú pon el dinero que yo voy retirando la independencia. Es decir, yo creo que Mas no soporta, el comportamiento que está teniendo no soporta un análisis medianamente serio, porque como acabamos de decir, o sea, es que está actuando dentro de una locura absoluta. Pero ¿por qué actúa dentro de esta locura que tanto nos inquieta y tanto nos preocupa? Porque yo creo que hay una batalla desigual. Es decir, porque yo creo que el Estado no está ejerciendo la autoridad que tenía que ejercer. Es decir, el presidente del gobierno nos dijo que no iba a haber referéndum, que estuviéramos tranquilos, que no iba a haber referéndum. ¿Y tú crees que lo hubo? Bueno, vamos a ver, efectivamente fue una payasada, pero se celebró. La única manera de evitar esa payasada hubiera sido movilizar a los pues lo que fuese. Él prometió que no se iba a celebrar y que no se iban a poner las urnas. No hubo referéndum. Bueno, no hubo referéndum, hubo una consulta, Roberto. No, una payasada. Hubo una payasada, pero se celebró. Que desde luego no está siendo utilizado como argumento tampoco, el resultado. No, tampoco está siendo utilizado como argumento. Pero ese día vimos a millones de ciudadanos catalanes yendo a las urnas a votar, cuando el presidente de gobierno nos había dicho que no se iban a poner las urnas y que no se iba a votar. Entón hai que facer cárceres moi grandes para meter a todos esos millóns de cidadáns cataláns. Claro, a mí que é lo que me que o problema preocupa. non é máis. O problema é que hai moita xente en Cataluña, non sei cantos son, verémoslo nas eleccións. 2 millones. No, pero poderíamolo ver, poderíamolo ver, porque antes houve outro referéndum en Escocia, verdade? Con todas as da lei. En Cataluña non houve un referéndum legal con todas as da lei, como vos decides, porque o Estado, o goberno español, non quiso. Entón, porque la Constitución no lo permite, Carlos. No, pero por favor. ¿Cómo que no, hombre, no? Se o goberno convoca ese referéndum, o referéndum faise. Bueno, se o goberno pero el gobierno no puede convocar un referéndum que la Constitución prohíbe convocar. Se o goberno tivese delegado, como se debateu no Congreso, a Cataluña a competencia para o Parlamento catalán a competencia para convocar referéndums, podría. ¿Cómo va a transferir una competencia que es intransferible? Por Dios. Si es una reforma constitucional, hubiera sido una reforma constitucional encubierta, por Dios. Unha reforma constitucional encubierta. Por Dios, encubierta absolutamente. Como todas as que se están facendo todos os días incumprindo a Constitución cando... A ver, es que vamos a tener rapidísimamente. Va a terminar Ernesto y vamos a pasar al siguiente tema, que es igual de a mí me parece apasionante. que estamos asistiendo a una batalla muy desigual, porque es que Mas sigue sus pasos enloquecidos o no enloquecidos, es decir, y él tiene una hoja de ruta y los demás todo lo que tenemos son la promesa del presidente del gobierno, que insisto, fue el que dijo que no se iba a celebrar el referéndum, que no se iba a celebrar la consulta, y dice, no se preocupe que está todo. Por hacerte la misma pregunta. Estás inquieto. Estoy ¿Y crees que se va a producir la independencia a corto plazo? No, a corto plazo yo estoy convencido de que no, pero que yo creo que estoy de acuerdo con Antón Costa. Yo creo que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Es decir, pues habrá que plantear algo, habrá que plantear una consulta. No lo contestada sé cómo, la primera pregunta, con mucha precisión por parte de nuestros 4 tertulianos de esta noche, vamos ahora sí a por la segunda, que tiene que ver, Uxía, buenas noches otra vez, con esa convocatoria electoral sin fecha, pero circunscrita al entorno de final de año. Cuéntanos.
Pues efectivamente, Fernanda, porque el plato fuerte, gran plato fuerte que degustaremos a nuestra vuelta, como decíamos, todavía no tiene fecha y es que depende solo del presidente, solo de Mariano Rajoy, convocar esas elecciones generales. En estas últimas semanas, incluso últimos meses, ya se han puesto sobre la mesa varias fechas. Primero se habló del 22 o del 29 de noviembre, aunque los últimos cálculos ponen la lupa sobre otro día, sobre ese 13 de diciembre. Sea cual sea la fecha, lo que está claro es que el cambio parece ya ineludible. Echad un rápido vistazo, lo vemos. Es la comparación del resultado de las últimas elecciones generales, de las de 2011, con los últimos barómetros oficiales, con los últimos barómetros del CIS. El panorama que dibuja está claro, ni bipartidismo, ni tripartidismo, tetrapartidismo, y es que Podemos y Ciudadanos parece que irrumpen con fuerza. Pero Marina, vamos a bucear un poquito más en esas encuestas, que yo creo que lo que nos dejan claro es que el pastel ya no solo se reparte entre dos. No, ya no es solo cosa de dos, y para hacerlo, para hacer este repaso, lo que vamos a hacer es repasar los últimos 4 sondeos que se han publicado. Vamos a empezar por Sigma 2. En este caso ellos dan como vencedores al Partido Popular y en su sondeo el resultado es este. El PP tendría el 27% de los votos, sube 4 décimas. La segunda fuerza sería el PSOE y la tercera Podemos, que caería, como decimos, al tercer puesto con el 20% de los apoyos. El ABC también ha querido hacer su sondeo y en este caso el ganador sería también el Partido Popular, pero ahora con el 29% de los votos. El PSOE superaría sus resultados de las elecciones municipales y alcanzaría el 25%, Podemos un 15, 41 diputados y Ciudadanos un 12. Metroscopia publicó también hace poco tiempo su encuesta, también le dan la victoria al Partido Popular y Podemos también sigue como tercera fuerza en el caso de Metroscopia. Pero lo más curioso de esta encuesta es que dan prácticamente un triple empate. Todos están, estos 3 partidos, entre el 22 y el 23%. Ciudadanos tiene un 15%. Vamos a terminar con la encuesta del diario.es. Otra vez el mismo escenario, el PP a la cabeza con casi un 31% de los votos frente al 27% que apoyarían los socialistas. Podemos se quedaría solo con un 13 y Ciudadanos con un 10. En este caso entra también Izquierda Unida, que obtendría un 4,8% de los votos, que son ya entre 3 y 5 escaños. Bueno, pues con los datos de todas las encuestas, lo que está claro es que tenemos estas caras. Tenemos a Mariano Rajoy, a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, a Albert Rivera, y todavía nos queda un pedacito en la izquierda, el de la Izquierda Unida de Alberto Garzón, aunque no sabemos qué pasará ahora con esa nueva plataforma, con Ahora en Común. Así que nuestra siguiente pregunta es más bien una especie de quiniela, porque vamos a poner un pequeño aprieto a nuestros tertulianos. ¿Quién será el próximo presidente del gobierno? Bueno, pues así de concisos somos. Ya comprendemos que es difícil decir un nombre, tal y como está el panorama. José Luis, ¿te atreves? A ver, yo creo que hay 2 hipótesis, ¿no? Y luego me quedaré con una. Hay 2 hipótesis que son Mariano Rajoy por un lado y Pedro Sánchez por otro. Creo que no hay ninguna posibilidad de que haya otra combinación, de que haya otros diputados. Es evidente que ellos no lo serán con mayorías monocolores y que por tanto tendrán que hacer acuerdos, o bien con Ciudadanos, o bien con Podemos, o bien con los dos, para ir configurando la mayoría que gobierna. Y por tanto yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que descartamos a 2 o a 3 cuando metemos a Garzón de la presidencia del gobierno y nos quedamos con 2 solos. Y ahora el análisis de esos 2. Bueno, en primer lugar se ve que las encuestas están enormemente barulladas. Yo hay una cosa que quiero, a ver, en las encuestas faltan factores, faltan elementos, y desde Galicia es interesante hacerlo ver, porque en Galicia están sucediendo otras cosas que no están presentes ahí, en el señor que hace las encuestas desde Madrid y que no introduce índices correctores. A ver, yo creo que hay aquí presentes. que contemplar dos hipótesis a su vez, y yo me voy a arriesgar a una, pero es un riesgo enorme, ¿no? Si Mariano Rajoy alcanza por encima de alrededor de los 140 diputados o algo más, yo creo que él será el presidente del gobierno. Si no los alcanza, existe la posibilidad de que haya un gobierno multipartito que yo creo que tendría que contar necesariamente con 3 partidos. Tendría que contar con el PSOE, con Ciudadanos y con Podemos. ¿Qué posibilidades hay de que Mariano se acerque a los 140 diputados? Pues yo creo que las hay en este momento. Y por tanto voy a apostar porque esa sea la línea más probable. ¿Por qué lo digo?
A ver, yo lo digo porque no porque me lo den los datos, sino porque me lo da la idea que yo tengo de que empieza a haber en el conjunto de la sociedad una preocupación por qué salto vamos a dar. No solo tenemos la preocupación de quién gobierna, sino de quién se enfrenta al caso catalán, etc. Yo creo que en este momento hay mucha sensación de que el PP, con todos los problemas, es el que tendría menos hipotecas para ejercer un gobierno. Hay que decir una cosa, perdón que te interrumpa. Hoy Pedro Sánchez ha dicho algo que hemos comentado aquí, que algunos de vosotros yo creo que habéis reconocido que probablemente suceda, que es que Sánchez ha dicho que por vez primera, desde el año 78, que habría que aceptar que no gobierne la lista más votada, cosa que hasta ahora no había sucedido. Lo que estoy diciendo de que puedan gobernar con tres es porque no gobernaría la lista más votada. Entonces, yo digo esto, es decir, a mí me gustaría quedarme en la hipótesis y explicarla y tal, pero como estamos con bola de cristal, pues me he mojado y he dicho, creo que gobernará Mariano Rajoy con muchísima dificultad. Carlos, bueno, non me valen tus deseos. No, pero nin os meus, nin os das enquisas, non? Porque eu creo que algunhas enquisas tamén confunden, verdade, os desexos coas realidades. Eu creo que hai un bluff demoscópico evidente cando se fala de Ciudadanos, e vímoslo nas últimas eleccións municipais, onde as enquisas dabanlle, verdade, unha representación enorme, e despois os cidadáns parece que non lle deron un apoio equivalente. Bueno, eu creo que sí, que hai a priori dous grandes bloques, os que debuxaba agora Barreiro. É certo que nesas enquisas falta un 25% como mínimo da representación, porque sumando teríamos un 75%, logo a ver como se traduce son escanos nun sistema electoral como das eleccións xerais, verdade, con 52 circunscripcións, pero veríamos. Que sucede? Bueno, pois todo indica que pode ser que Pedro Sánchez se queda por diante de Podemos, verdade, como indican a maioría das enquisas, puidese ser esa alternativa. Agora ben, Pedro Sánchez dixo hoxe unha cousa que eu comparto, e creo que Roberto tamén, nisto vamos concordar, porque eu escoitei ese argumento, eu xa escribir, eu escoitei a él recentemente nunha tertulia radiofónica, ben, se Pedro Sánchez di que non ten por que gobernar a lista máis votada, Pedro Sánchez terá que aceptar tamén que non necesariamente terá por que gobernar a segunda lista máis votada. Explícome. Pode haber unha maioría alternativa ao Partido Popular na que o PSOE seña, digamos, a parte mayoritaria, pero non a maioría desa alternativa. Se os demais se poñen de acordo, pode haber un presidente tamén distinto de Pedro Sánchez. E aí, incluso co problema catalán ou a cuestión catalana de fondo, que eu xa digo, reducindo a termos democráticos, ese se recoñece ou non o dereito a decidir se convoca ou non. No, bueno, pero creo que vai estar aí. Despois, cando sexa, sacarei o programa. Pode ser que Pablo Iglesias sexa o próximo presidente do goberno. Hombre, eso non digo que resolver yo. Non digo que me guste, non digo que me guste, pero no, pero que non. Ah, bueno, veremos. Claro, es evidente. Veremos ben. Non te estou pedindo que che gustaría, sino que crees que coaliciones para ser presidente, no para non ser. Ah, bueno, o sea, e os demais teñen que facer coalicións co PSOE para poñer o PSOE. Él puede hacer una coalición apoyando a Pedro Sánchez y luego esto tomarse la cicuta. Non descartas que poda ser Pablo Iglesias. Entón, efectivamente, o presidente, na hipótese que están plantexando agora os meus contertulios, eu creo que non será ningún dos que apareceron aquí. Será, non sei, o señor González do BBVA ou a señora Patricia Botín, que será quen, ao final, financie e ordene un pacto entre o PP e o PSOE. Roberto, ¿quién va a ser el próximo presidente? Me temo que ni el señor González ni la señora Botín van a aceptar un cargo en el que van a cobrar lo que cobra el presidente del gobierno. Non digo que les acepten o cargo, digo que de facto serán quen Vamos a ver, al margen de deseos, ¿no? Porque luego yo, tiene sus deseos, yo creo que, lo diría con claridad, yo creo que a día de hoy, y con los datos que tenemos encima de la mesa, lo más probable es que el presidente sea Mariano Rajoy con grandísimas dificultades, como decía José Luis, para gobernar. Por dos razones fundamentales. Primera, porque todas las encuestas, sin excepción, incluso la de Metroscopia, ¿no? Incluso la del diario.es. Incluso la del diario.es, dan que el primer partido va a ser el Partido Popular, con diferencias que van de 1 punto a 2 puntos, a 3,5 puntos, 4 puntos, y por tanto, ese es un elemento fundamental. Esto puede cambiar, claro, puede que dentro de 3 meses las encuestas den otra cosa distinta, que sea el Partido Socialista el más votado. A día de hoy, todas las encuestas, todos los barómetros del CIS desde hace mucho tiempo,
desde hace mucho tiempo, yo los veo todos los meses, se pueden ver en la página web del CIS, dan que el primer partido va a ser el Partido Popular. Y recordaré algo que me enseñó mi maestro Roberto, Santa non María. con ánimo de interrumpir, pero lembra o valor das enquisas, o sea, as enquisas No, agora e o valor claro. da campaña, Por as supuesto. enquisas empezan a ter un valor moi relativo. Por supuesto. Igual Las encuestas tienen el valor que tienen. Iba a decir que mi Es lo maestro que Julián tenemos Santa ahora María me mismo. enseñó una cosa y diré que me enseñó dos. Una que me enseñó es que nadie hace encuestas para equivocarse, la gente hace encuestas para intentar acertar y saber lo que pasa. Y segunda cosa que me enseñó, ya lo digo en relación con lo que apuntabas tú ahora, las encuestas tienen un valor muy escaso si se celebran 2 meses antes de las elecciones, tienen un valor predictivo general. Por tanto, a día de hoy, y con los datos que tenemos, hay 2 datos que yo creo que son muy relevantes para pensar que el presidente podría ser Rajoy con gravísimas dificultades, siempre y cuando contase con el apoyo de Ciudadanos. Claro, sin el apoyo de Ciudadanos, no, porque yo creo que Rajoy podría incluso gobernar por debajo de los Ciudadanos 142. y con PNV. No lo sé, no, con PNV, bueno, con el PNV podría ser, porque con el PNV esto se puede llegar a acuerdos porque son mucho más pragmáticos, han demostrado ser mucho más pragmáticos y mucho más respetuosos de la legalidad constitucional, por cierto, que esto Convergencia y Unión. Cuando el Tribunal Constitucional decidió que aquello no se podía hacer, el presidente vasco se la envainó y ya está, ¿no? Digo que me baso en 2 elementos. Primero, que todas las encuestas hoy y todas las encuestas a lo largo de estos meses dan que ganará el Partido Popular, con diferencias mayores o menores, pero hay un segundo dato muy importante, que exige conocer el sistema electoral español. El sistema electoral español no solo es muy poco proporcional, es decir, es un sistema que favorece muchísimo a los grandes en detrimento de los pequeñños. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que con el 13% Podemos podría sacar 5 diputados. El Partido Comunista, con el 12%, sacó 21 diputados. Es decir, podría... Es que es llamativa la franja en la que se está situando Podemos. Podemos según está casi todas situando las en una franja en la encuestas. que podría sacar 800.000 votos o 1 millón de De ahí votos. el nerviosismo de Pablo Iglesias cuando aparece ahora en Común. Sí. Yo creo, sin embargo, que en el caso de Podemos, esto, su 12% se va a traducir en mejor resultado que el Partido Comunista, porque el Partido Comunista tenía los resultados muy distribuidos y Podemos yo creo que va a concentrar mucho su voto en las grandes ciudades. Y esto le va a favorecer. ¿No? Bueno, tú pronosticas que Mariano Rajoy con muchas pero déjame dificultades. añadir el segundo momento que me parece muy importante. El primer argumento es que todas las encuestas dan que el PP es el primer partido. Y segundo, el sistema electoral español es un sistema donde el primer partido tiene muchas más ventajas si es el PP que si es el PSOE. No por ninguna perversión, esto debida, sino porque la ley electoral que hizo UCD, que es básicamente el Real Decreto Ley de Normas Electorales del año 77, no ha cambiado en lo esencial, establece un sistema que favorece con toda claridad a los distritos donde gana la derecha y perjudica o desfavorece a los distritos donde la derecha obtiene un resultado más, no digo donde pierda, Pero siguen más siendo igualado. los mismos distritos. O sea, sociológicamente no ha cambiado. Los distritos donde ganaba UCD, es decir, donde obtenía una clara ventaja UCD, que son Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lugo, están en manos Orense, del Partido Popular. están en manos del Partido Os votos Popular. das hectáreas de Castelo. Entonces, esos distritos... Manda narices. y lo 40 diré años con- después no ha habido lo diré con un ejemplo. una modificación No ha habido una modificación sociológica. Ha habido una modificación sociológica importante que favorece a la derecha y no a la izquierda. Y es que en las ciudades la ventaja de la derecha sobre la izquierda, la de la izquierda sobre la derecha, es mucho menor y en algunas incluso gana la derecha, cosa que no ocurría con el PSOE. antes sucedía. Y diré una cosa simplemente para que nuestros espectadores lo entiendan con claridad. En un contexto, es cierto, que más bipartidista que el de ahora, y esto se podría haber alterado claramente porque compiten más partidos, que fueron las primeras elecciones que acaban de andar, las del año 96, perdón. 96. En el año 96 el PP sacó 300.000 votos de ventaja al PSOE. Y con 300.000 votos de ventaja al PSOE, el PP sacó 156 escaños y el PSOE sacó 141 o 142, no recuerdo ahora. Por tanto, cuando el primer partido que gana es de derechas, no porque sea de derechas, sino porque gana en un determinado número de distritos, en un determinado tipo de distritos, tiene mucha ventaja. Por tanto, con 2 o 3 puntos, con 1,5 puntos, 2 puntos o 3 puntos, el Partido Popular podría acercarse a los 144, 145 escaños, y por eso creo que el presidente será vamos a ir lise y como decimos niños. los juristas, rebus sic stantibus, es decir, mientras las cosas se mantengan como están. Me estoy riendo. ¿Quién va a ser el próximo presidente del gobierno? Me estoy riendo porque recuerdo que cuando Estados Unidos invadió Irak, en la Primera Guerra, se montó una tertulia de grandes especialistas en Derecho Internacional. equivocamos todos. No. En Madrid se montó una tertulia y entonces cuando le preguntaron a uno dijo, bueno, ahora pueden pasar 2 cosas. Se puso así muy serio y dijo que Saddam Hussein
responda al ataque o que Saddam Hussein no responda al ataque. Entonces, aquí también vamos a analizar con la misma profundidad. Es decir, que sea Mariano Rajoy o que no sea Mariano Rajoy. Claro, esto es lo que puede pasar, claro. O sea, yo para esto... yo creo que falta todavía mucho tiempo. Y a mí me parece que hay un dato importante que si habéis visto el gráfico, el Partido Popular viene en caída permanente. ¿Dónde está la clave para mí? En que el Partido Popular sea capaz de parar esa caída y que el Partido Socialista, esos poquitos puntos que va subiendo, esas décimas y tal, sea capaz de seguir hacia arriba. Y después para mí la clave está en qué va a hacer la izquierda. Muy dividida. Claro, si la izquierda va a ir cada un por su lado y tal, pues no vamos a hacer nada. Yo me sumo a la mayoría. Yo creo que de aquí a noviembre o diciembre el Partido Popular está dispuesto... Perdón. Va a remontar. Yo creo que va a remontar con los datos del paro, no sé qué, la economía va bien, nos vamos todos de vacaciones y estamos felices, y que probablemente con Ciudadanos y a lo mejor con el PNV o con alguna cosa más, Mariano Rajoy, en esa cosa, van a ocurrir dos cosas. O sea, pronosticas tú también, sí, Mariano Rajoy con dificultades. Bueno, pues hablabas con muchísimas dificultades. Del contexto económico. Bueno, las cosas, las cifras macroeconómicas, en el trazo grueso por lo menos, se le ponen de cara a Mariano Rajoy. Así que precisamente nuestro próximo reto es abordar algo que tiene que ver con la economía. Trasladaremos después una pregunta igual de cerrada que las dos anteriores, pero Uxía, ¿de qué cifras estamos hablando? Pues Fernanda, seguramente la economía seguirá siendo la gran protagonista a la vuelta de este verano. Precisamente hoy despedimos temporada con buenos datos de paro. Estos son los grandes datos. 411.800 puestos de trabajo se crearon en el segundo trimestre y al mismo tiempo que se crean puestos de trabajo disminuye el desempleo. 295.000 desempleados menos. Estos buenos datos han hecho que el Gobierno vuelva a pronunciar una de sus grandes frases. Esta vez sale de la boca del ministro de Economía. El vigor de la economía española se intensifica, decía hoy Luis de Guindos, y lo cierto es que las previsiones están de su lado. Las previsiones del propio Gobierno las ha ido subiendo, las ha ido poniendo al alza cada vez que pasaba el tiempo. Las últimas hablan de que en este 2015 la economía española, nuestra economía, crecerá un 3,3%. Para 2016 prevén que el crecimiento siga en esa misma línea, en un 3%. Aseguran que hemos dado un giro de 180 grados. El último espaldarazo llegó de otro organismo, del Fondo Monetario Internacional, porque lo último que ha dicho el FMI es que España está a la cabeza de crecimiento, estará a la cabeza este año del crecimiento de todos los países avanzados. Como vemos, estaríamos por delante de Estados Unidos y también de Alemania. Buenos datos macroeconómicos por lo que vemos, pero Marina, la verdad es que el paro sigue siendo nuestro gran lastre. No sabemos si lo seguirá siendo durante estos meses. Sí, 22,37% es nuestra cifra de paro y pese a que es escandalosamente alta, nosotros sabemos ahora mismo que en España se ha creado entre abril y junio 411.000 puestos de trabajo, pero hay que añadir un dato más. De esos, el 85% han sido contratos temporales. Aquí en Galicia seguimos la misma tendencia, el paro ha bajado un 5% y se han creado 23.000 empleos. Pero ¿cuáles son las previsiones de cara a finales de año y también de cara al 2016? Pues vamos a verlas ahora mismo. El Gobierno dice lo siguiente, que este año habrá un 22% de paro a finales de año y un 19,7% en el 2016. Previsiones parecidas a las de la OCDE, que dice que la cifra para el 2016 será también del 22% y la tasa de paro el año que viene será del 20%. Ya el FMI habla de un 22,6% para este año y de un 21,5% para el 2016. En este caso, Uxía dice el FMI que nuestro país, España, estará a la cabeza en la creación de empleo en Europa. Pues ya tenemos todos los datos sobre la mesa y ahora viene la pregunta. Otra vez queremos que tratéis de adivinar el futuro y para eso preguntamos, ¿será España el motor de Europa, como dice el Gobierno? Exactamente, como dice el Gobierno, da por superada la crisis económica y no solamente eso, sino que dice, pronostica, considera que España se va a convertir, José Luis, en el motor de Europa. A ver, a mí no me gusta esas cosas de Santiago es la capital de la oftalmología mundial.
No me gusta ese tipo de cosas. Y por tanto yo creo que, habiendo economías tan potentes en Europa, puede haber economías que crezcan menos y que sin embargo sean el motor de la economía europea. Yo creo que España será este año y el año que viene el país que más crezca. No es poca aventura. Yo creo más, creo que si nos hubiesen dado los datos que estamos haciendo ahora, cuando el gobierno empezó a decir que iba a crecer sobre el 1,8, el 1,9, todo el mundo desmentía esos datos. Incluso el Fondo Monetario Internacional iba siempre 2 o 3 décimas por detrás. Finalmente tuvimos que ver cómo el conjunto de los organismos internacionales tenía que empezar a aceptar las previsiones del gobierno y el gobierno, por cierto, lo subía cada 2 o 3 meses y acertaba. De tal manera que ahora estamos situándonos por encima del 3 claramente. Yo creo que una dinámica económica extraordinaria y por tanto creo que hay que reconocer que el gobierno tiene en ese punto un éxito no solo muy grande, sino que hasta ahora era imprevisible. Es cierto que el éxito económico, después de una situación de crisis tan grave como la que hemos pasado, necesita 2 cosas. Una, crecer, y la otra es redistribuir, por decir de alguna manera, el crecimiento, de tal manera que pueda llegar lo más pronto posible a más gente sin que eso frene la capacidad de crecimiento. Y yo creo que esa parte no será fácil. Yo creo sencillamente que cuando hay que escoger entre las grandes cifras del gobierno, la que hay que elegir siempre es crecer, porque después de crecer, evidentemente se distribuye. Y si no se crece, evidentemente no hay nada que distribuir. Y por tanto, me da la sensación de que el gobierno, con las cifras, porque hay que recordar también cuando empezamos a decir que bajaba el paro registrado y todo, ya vendrá la EPA, vino la EPA también y ya está dando la razón al paro registrado. Yo creo que estamos cerrando un año económico muy importante. Tanto que yo he llegado a decir alguna vez aquí mismo que el gobierno se merece un 10 en esta materia y casi un 0 en la forma en que ha sabido explicar de alguna manera o motivar a los ciudadanos para que tuviesen que de alguna manera aguantar el tema que hemos aguantado. Pues, pero sí, yo creo que hacia final de año esto tendrá importancia. Y si Mariano Rajoy se mantiene, creo que tendrá enorme importancia el año que viene. Carlos, venga, os pido un pouco de concisión, que estamos ya entrando en terreno peligroso. Xosé Luis Bexo te entregado, realmente, quero decir, todo vai ben, poño un 10, poño... Sí, no, Bexo te, vamos, totalmente convencido. Non, eu son bastante máis escéptico. Primeiro, motor non. Se seguimos co símil automobilístico, xa sabemos quen conduce o coche, non? Alemanha é unha señora que se chama Angela Merkel, entón, mentras iso non cambie, creo que vai ser complicado. Pero ti valoras positivamente o feito de que se vaya a crecer este ano máis dun 3%? Sí, tan positivamente o valoro que espero entón que o goberno dé a marcha atrás en todos os recortes que acometeu especialmente no ano 2012, non? Que desde logo se recupere o financiamento da lei de dependencia, o nivel que debería, restablecendo o nivel acordado, etcétera, etcétera, que se recupere o poder adquisitivo dos pensionistas, que en materia de emprego público se deixen de tomar, verdad, as medidas de recorte, a tasa... Porque, claro, medidas que ti crees que xustifican ou que explican ese crecemento de agora? Non, é que eu hai unha... Ti crees que se podía estar crecendo este ano 3% facendo unhas cousas distintas das que fixo o goberno? Eu creo que sí, porque, vamos a ver, é que o que está pasando na economía española non ten nada ou prácticamente nada que ver coas medidas que tomou o goberno. Ten que ver con que o señor Draghi abrise a villa, verdade, da liquidez, ten que ver con que iso permitiu que, en fin, a carga da débeda, sendo enorme, tendose incrementado dunha forma exponencial con este goberno, tanto a nivel estatal como especialmente en Galiza, co señor Feijóo, pois seña máis levadeira, porque a tasa de xuro baixou, a prima de risco, etcétera, etcétera, pero ten que ver con ese contexto global e con esa política do Banco Central Europeo. A prova está en que hai escasamente 3 anos, cando a política do Banco Central Europeo era outra, estábamos falando noutros termos. Entón, eu non estou moi de acordo, e penso ademais que a evidencia o desminte, con esa teoría que acaba de formular agora Xosé Luis Barreiro, de, bueno, primeiro crecer e logo distribuir, que é a teoría que lle chaman os americanos do trickle down, non? Bueno, que os ricos coman, que os pobres que están debaixo da mesa sempre collen algunha migalla, non? Se comen na mesa dos poderosos, home, algo lle toca despois os osos e os restos tocanlle os demais, non? Eu iso non o comparto moito, eu creo que o problema é que temos unha desigualdade moi grande
E o problema é como se reparte este crecemento. Entón, La paradoja que veremos. planteaba en esa presentación de Antón Costas y de José Carlos Arias, que fueron los dos que comparecieron ante los medios de comunicación por parte de José Carlos Arias, que decía, la paradoja de todo esto es que las medidas que se tomaron fue que nos dijeron eran para aminorar la deuda y en realidad estamos en las cifras de deuda más altas de la historia, ¿no? Y que, por cierto, el presidente del gobierno no conoce muy bien, como quedó demostrado tomando ahora, como se nota, muchos medicamentos. Y la única advertencia que me hace el médico es, si te sientes bien, no suspendas el tratamiento, sigue tomando el tratamiento, pues no dar marcha atrás. Y yo creo que eso lo sabe Mariano Rajoy perfectamente para la economía. No sé si todo el mundo se siente bien. Claro. No, ya, pero lo peor peor sería ya que se sintiese bien y que le empezase a dar marcha atrás, como dice Carlos, Bueno, al pero tratamiento. es verdad que hay una paradoja en esto. Pero se porque agora estamos se nos crecendo, dijo desde eran el medidas principio excepcionais, que las cifras- transitorias, agora se haberá nos que dijo desde el revertirlas. principio que las cifras de deuda eran insoportables, que no se podía vivir con esa cifra de deuda y en realidad lo que ha sucedido es que la deuda, lejos de achicarse, ha ido subiendo, cabalgando. Hay un dato hoy que es muy importante, ¿eh? La deuda de empresas y particulares se ha reducido a la mitad. No, la deuda pública estoy hablando. No, claro, la deuda pública. pero antes teníamos 3 billones de deuda, una por cada lado, y ahora tenemos 2. A ver, Claro. os pido concisión, Roberto. No, yo para esto, que Carlos no se preocupe, voy a decir que lo que digo creo que no tiene nada que ver con el gobierno. Efectivamente, que el gobierno no ha hecho nada por la economía, los gobiernos solo son responsables de la economía cuando va mal y nunca son responsables cuando va bien. Por tanto, yo creo que el PP no tiene ningún mérito en lo que está ocurriendo en España. nada preocupado. No, perdona, pero por si tuvieras alguna preocupación, lo dejo con claridad, no tiene nada que ver. Es decir, el gobierno ha estado ahí tocándose las narices y las cosas van bien porque van bien. Bien. Lo que no tenemos explicado es por qué no van tan bien en Francia. Claro, no. Porque Draghi también. No, porque no van, o porque no van tan bien en Estados Unidos como ha pronosticado Krugman, por ejemplo. En Francia non van tan ben. Esto... Creo que teñen unha tasa de paro ben inferior a española, por certo. Bueno, eso en el supuesto de que O nuestra salario tasa de medio, paro sea o la tasa de paro esto que manejamos. En el supuesto de que lo sea, cosa que yo dudo. Lo dudo yo y lo duda más gente. Sí, no lo dudo yo solo. Joaquín Leguina por también, ejemplo, efectivamente. Sí. Esto con argumentos poderosos. Sí. Pero en fin, voy a otra cosa. Vamos a ver, yo creo que efectivamente los datos económicos, como se suele decir, macroeconómicos son buenos, muy buenos, impensables hace una temporada. Y los datos macroeconómicos se traducen, lógicamente, en datos microeconómicos, porque esto de que la macroeconomía no tiene traducción en la microeconomía. La Voz de Galicia publica todos los días alguna noticia que indica cómo se traduce. Cuando dice, por ejemplo, que la venta de coches ha batido récords, que ha bajado el número de deudores hipotecarios, que se ha reducido un tanto por ciento, que ahora no recuerdo, el número de desahucios, que ha aumentado de una manera espectacular el número de turismo interior. Todo eso es microeconomía, que ha aumentado el número de creación de empresas, que ha disminuido el número de empresas que cierran, que han disminuido los expedientes de regulación de empleo. Todo eso es microeconomía. Por tanto, yo creo que el gran éxito de este gobierno ha sido la economía, combinado con fracasos por todos los lados. No era necesario hacer la ley que han hecho de seguridad ciudadana, era innecesario tocar el tema del aborto, era absolutamente innecesario modificar el Código Penal, todas estas cosas que han hecho, era innecesario hacerlo de los jueces para luego volver a lo de la justicia gratuita, para luego... Todo eso han sido un error tras error, pero todos esos errores que son del gobierno se han, diríamos, están, no digo contrapesados, pero contrastan con el gran éxito económico, que no es por supuesto del gobierno, sino de otro tipo de circunstancias que explican que la economía vaya bien. Es decir, que seamos el país de la OCDE que más crece y el país de la OCDE que más empleo crea. Lo cual, evidentemente, no tiene nada que ver, insisto, con el gobierno. Me falta Ernesto, Carlos, ¿tú crees que es responsable el gobierno de Mariano Rajoy de que España crezca más de un 3% según algunos pronósticos? Es responsable de lo que ocurre en España, es decir, sea para bien o para mal. Pero lo que ocurre en España es que hay 1.400.000 hogares donde no trabaja nadie, cuidado. Y es el país que tenemos... un 7,5%. Sí, Roberto, esa noticia la doy la voz. De acuerdo. Donde estamos destrozando la caja de las pensiones, que en 3 años nos quedamos sin nada. Donde el déficit público se ha disparado desde que llegó Mariano Rajoy. Eso a pesar de que hemos reducido prestaciones, si no las llegamos a reducir, imagínate dónde estaría el déficit público. Tenemos un paro por encima del 20% y además estamos creciendo a cuenta otra vez de la construcción y del turismo. Y si esto es el motor de Europa, para Europa o para el FMI o para no sé qué, de verdad, a mí me sorprende. Básicamente ¿Tú crees que han hecho una buena gestión económica para lo que se encontraron cuando llegaron al gobierno? Sí, yo creo que han tomado las medidas. A Draghi hacerlo bien. Han tomado las medidas suficientes para que se produzcan estas cifras. Sí, yo creo que el gobierno es responsable de lo que ocurre en España. Es decir,
el 1.400.000 hogares que no tienen a ningún miembro trabajando, también es responsabilidad del gobierno. Bueno, pues vamos a hacer una última pausa de publicidad, la última pausa de publicidad de la temporada. Regresamos enseguida con un último apunte y una pregunta igual de comprometida para nuestros 4 amigos y que tienen que ver con lo que pasa en este país, con Galicia. Enseguida volvemos.